Bueno, a horas de que ya culmine este 2010, vamos a hacer un repaso de lo que han sido los ganadores y los perdedores en el mundo de las inversiones con Alejandro Sobalbarro, socio y jefe de operadores en lo que es la correduría Tradewire. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, ganancias de más de 2 dígitos para los principales índices bursátiles, los índices de referencia, que por supuesto para quienes se pregunten por qué es relevante, nuestras pensiones, entre otras cosas, pues siguen muy de cerca estos índices. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, por tenerme en el programa. ¿Qué balance nos haces de los ganadores y los perdedores en lo que es las acciones este 2010? Bueno, 2010, como estamos viendo, el año terminó muy bien. Estamos terminando las bolsas, el S&P por lo menos 13% arriba. Estamos terminando el año en los altos del año. Y entonces las proyecciones para el 2011 son bastante buenas, son alentadoras y tenemos un sesgo bastante positivo entrando al próximo año. ¿Sesgo positivo que implica qué estimado de ganancias o de avance para los índices bursátiles? Estamos estimando más o menos, nuestro análisis indica un avance entre un 10 a un 12% para los índices del S&P y del Dow. Y para los mercados emergentes estábamos haciendo el repaso, el precio de las materias primas ha permitido que suban y que haya saldo más que positivo, con importantes saltos para las bolsas de nuestra región, más del 50% el índice Merval, más de 60% en lo que es Perú. ¿Qué nos dices para 2011 en ese caso? Bueno, por ahora estamos viendo que los precios de las materias primas van a continuar subiendo. El dólar probablemente va a continuar bajo presión por las políticas de la Fed, las políticas monetarias de la Fed, que están imprimiendo dinero y a su vez están debilitando el dólar, y eso hace que el precio de la materia prima suba. Entonces, para esas bolsas, digamos, del Perú y de los mercados que están atados a las materias primas, vemos ganancias también en los altos dobles dígitos. ¿Más de 20 me decías? Alrededor de un 20%. Un 20%. Eso implicaría, por lo tanto, que la situación de China, que bueno, es el principal mercado al que se exportan estas materias primas hoy día, estaría creciendo, que no hay este riesgo de que descarrile la economía con estas preocupaciones que hay por digamos que presiones inflacionarias. Bueno, en realidad el mercado chino es un poco distinto. El mercado chino ha sido de las peores bolsas de este año. Sí. Está bajo alrededor de un 16%. Y la preocupación es precisamente esa, que la inflación en China, que pegó el 5.1% en el mes de diciembre, es el nivel más alto en casi 2 años, que las autoridades se van a ver forzadas a levantar las tasas o alzar las tasas para enfriar la economía. Entonces la situación en China es un poco distinta a las de América Latina, que también van a estar forzadas a quizás levantar las tasas, pero no de una manera tan agresiva como lo está haciendo la China. Ajá. ¿Esto qué implicará, y sobre todo en lo que toca la búsqueda de rendimientos, Alejandro? El precio del petróleo, decíamos, estará más arriba de 100. Y importante aclarar que este ha sido un destino pues elegido por varios inversionistas que no necesitan el petróleo, pero para depositar su dinero en lo que es el petróleo, el oro, la plata últimamente y por supuesto el cobre. Correcto. Bueno, pensamos que en cuanto a los mejores performers del 2011 estarán los metales, y entre ellos principalmente el cobre. ¿Okay? El cobre ahora está teniendo alrededor de $460 por libra. Pensamos que eso va a continuar creciendo. La plata también ahora está en $30, el oro por encima de 1.400, y en estos metales nos estaríamos concentrando para el 2011. Para los inversionistas que hoy te escuchan y dicen, bueno, quiero acercarme a este tipo de inversiones, ¿qué tipo de recomendación le das? Bueno, por ahora lo mejor sería a través de ETFs, fondos, digamos, que se tradean en un exchange. Es de las maneras más fáciles que uno puede accesar los mercados de metales. Existe un fondo, por ejemplo, de GDX, que es para el oro. El cobre es un poco más complicado, y la plata también, pero también hay exposición a través de fondos que están, ¿cómo se dice?, enseñados a los metales en particular. ¿En qué montos es realmente valioso o vale la pena acercarse a considerar este tipo de inversiones, Alejandro? ¿En qué montos? Exactamente. Tenemos televidentes que nos dicen, tengo $5.000, tengo menos de $5.000. Bueno, a estos fondos se puede entrar con tan poco como con $100, por ejemplo. O sea, todo depende obviamente del precio del fondo, pero no es necesario entrar con una cantidad, no hay límites mínimos, por ejemplo, para entrar en estas inversiones. Ahora, uno de los factores de riesgo que más se ha señalado para 2011 es lo que va a pasar con Europa, el posible incumplimiento de pago de algunos de los países de la eurozona. ¿Qué nos dices de ese componente? Bueno, por ahora el riesgo está, y eso es uno de los principales riesgos. El primero es un enfriamiento en la economía china, y el segundo sería una crisis de solvencia en los países periferales de Europa. Principalmente ahora la crisis es en España, porque la economía y la deuda española, tanto soberana como bancaria, es demasiado grande como para ser rescatada, y está claro que Alemania ya no está llegando al punto en que quiere seguir rescatando países. Ya
Ya se generó un rescate de Grecia, por ejemplo, un rescate de Irlanda, y está claro que los alemanes ya no están en una posición como para seguir rescatando más países, y ahí sería en realidad no una crisis de liquidez, sino una crisis de solvencia, y ese sería un grave problema, pero por ahora parece que las autoridades europeas tienen la situación relativamente contenida. Por último, ¿en qué sectores me recomiendas invertir en 2011 y en lo que toca a la diversificación de nuestro portafolio? Cuando hablamos de bonos, imagino que estás pensando bonos de largo plazo. Correcto. Bueno, para comenzar, los sectores que estamos favoreciendo ahora son los sectores que van a verse beneficiados por el ciclo económico. En particular sería la tecnología, la energía y el sector industrial. Queremos alejarnos más bien de los sectores defensivos, como lo es el sector de compañías públicas, o sea, utilities, sí, y el sector de salud. No nos gustan por ahora. Y en lo que es inversiones en renta variable, imagino, pues acciones que pagan dividendos, ¿alguna otra característica? Eso favorecemos mucho más a los bonos del Tesoro, por ejemplo. Pensamos que los bonos del Tesoro van a entrar en un bear market. Estamos proyectando un alza en las tasas del bono de 10 años, por ejemplo, a un 4% para fin de año, particularmente porque están creciendo las expectativas de inflación y también está habiendo un crecimiento económico más grande. Entonces, nos parece una mala inversión en realidad estar en la curva larga del bono del Tesoro, porque pensamos que no solo a mediano, sino a largo plazo más bien, las tasas podrían subir inclusive sustancialmente. Recordar a nuestros televidentes que todos estos comentarios en función de nuestra percepción de lo que es el riesgo, el rendimiento de nuestros objetivos financieros. Alejandro, gracias por tu tiempo. Feliz año. Dale, Gabriela, feliz año. Que estés Igualmente. Bien. Alejandro, y ustedes también pueden encontrar esta entrevista en nuestro sitio en internet, cnnenespañol.com.